El día de hoy vamos a hablar acerca de los actores sociales de 1970. Bueno, pero ¿qué son los actores sociales? Un actor social puede ser una persona o un grupo de personas que se unen para conseguir determinados objetivos y tienen determinados intereses, bien sean políticos, económicos o culturales. En Ecuador, en la época de 1970, los actores sociales fueron la clase obrera y la lucha campesina e indígena. Pero antes de topar este tema, vamos a ver un poquito cómo era el escenario social en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, Ecuador era un país con una economía rural, muy poco diversa, que giraba alrededor de la explotación agrícola, del banano principalmente, y de un incipiente comercio industrial, con un mercado interno muy pequeño. Ecuador compartía con Bolivia los índices de pobreza más altos de Sudamérica. Pero existieron varios cambios a partir de la década de 1970. Por ejemplo, de la hacienda pasó a ser una empresa agraria. Poco a poco, desde los años 60, las haciendas se convirtieron en empresas agrarias y sus dueños se transformaron en propietarios de fincas agroindustriales de mediana extensión. Posteriormente, los agroexportadores de la región litoral fueron golpeados por el efecto de la crisis de la década de 1980. ¿Qué pasó con los comerciantes e industriales? Ante la bonanza petrolera, los comerciantes se fortalecieron por el aumento de las importaciones. Por esta razón, surgieron los primeros centros comerciales. Por otro lado, si bien no se llegó a desarrollar plenamente la industria, esta se cuatriplicó y se puede reconocer que los industriales adquirieron empuje. El sector de la construcción creció y con él el sector inmobiliario. Emergieron grandes grupos económicos en el Ecuador que se juntaron a inversionistas extranjeros y se formaron las cámaras de producción, que pasaron a constituirse en los organismos que los representaban. Pero, ¿qué pasaba con los sectores medios? Los sectores medios se expandieron como resultado de las actividades productivas privadas, el comercio, los servicios y los trabajos públicos. Sin embargo, la crisis de los años 80 los afectó enormemente. Volvamos al tema. En Ecuador, en la época de 1970, los actores sociales fueron la clase obrera y la lucha campesina e indígena. En este año se dio la unificación de las centrales de trabajadores conocidas como la CTE, la CEDOC, Tendencia Socialista, y la CEOSL, formando lo que se convirtió en el eje de lucha popular llamado Frente Unitario de Trabajadores o FUT. Entre 1972 y 1977, ante la ausencia de partidos políticos, recuerden que estaban prohibidos por las administraciones militares, las representaciones sociales con algún tipo de vocería política en ese entonces fue justamente este Frente Unitario de Trabajadores y las cámaras de producción. Estas dos agrupaciones casi siempre estuvieron confrontadas en torno a grandes temas nacionales. En cuanto a la lucha campesina por la reforma agraria, fue liderada por la FENOCIN. Los indígenas evangélicos también participaron como actores sociales en la época y fundaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la CONFENAIE. Entre los movimientos sociales tenemos diferentes perspectivas. Los trabajadores y estudiantes, en la década de 1970, se conformó el Frente Unitario de Trabajadores FUT, que asumió el rol de opositor de los gobiernos de turno. Los estudiantes también ejercieron un gran protagonismo en esta década. Las protestas sociales se organizaban. Trabajadores y estudiantes se relacionaban con la protección de los precios de productos, de los servicios básicos, combustibles y transporte. Sus temas de lucha se vinculaban también, entre otros, con las mejores condiciones de trabajo y de seguridad social. El sector estudiantil siempre mantuvo mayor interés, opinión y participación en temas de política internacional. Por otro lado, los empresarios
Por lo general, cuando el gobierno tomaba alguna decisión que pudiera afectar a los trabajadores o empresarios, solía organizar mesas de negociación a las que asistían representantes de ambos colectivos. En estas ocasiones, los empresarios ejercían influencia en el Estado para acordar salarios mínimos, que se les beneficiara y para que se tomaran medidas sindicales que favorecieran sus intereses. Los actores sociales juegan un papel muy importante en los hechos y acontecimientos ocurridos en nuestro país. La organización sindical, su principal objetivo era lograr las mejoras salariales. En cambio, el movimiento de campesinos era mejorar las condiciones de vida de la población en el campo. Ahora les voy a hablar acerca de una persona que tuvo gran importancia y fue líder del movimiento indígena. Ella es Tránsito Amaguaña. Su infancia la pasó en los Guasipungos, en la hacienda Cayambe, en donde pudo ver los abusos que tenían a los indígenas. Ella asistió solo 6 meses a la escuela, durante los cuales aprendió rudimentos de lectura y escritura, antes de empezar a trabajar como sirvienta para los dueños de la hacienda. En 1936, los indígenas lograron el Código de Trabajo, al igual que la Ley de Comunas. Esto hizo que se reuniera por primera vez y bajo el amparo de los sindicatos una serie de normas para reglamentar el trabajo agrícola, las relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales. Este logro permitió que se prestara más atención a la causa indígena y a sus organizaciones. Tránsito Amaguaña, en sus muchos viajes a Quito, entabló amistad con Dolores Cacuán, y ambas, a partir de 1946, organizaron las escuelas bilingües indígenas, con todo el apoyo de la dirigencia política y maestra Luisa González de la Torre. En 1944, el movimiento indígena respaldó a José María Velasco Ibarra, quien ya en la presidencia reconoció oficialmente las organizaciones indígenas campesinas como la Federación de Indígenas del Ecuador. En 1954, Tránsito Amaguaña apoyó la organización de los campesinos de la costa. Su capacidad y liderazgo la llevó en 1962 a representar a los indígenas del Ecuador en la Unión Soviética y en Cuba. A su regreso, fue arrestada bajo la acusación de haber traído armas soviéticas y dinero. Después de ser liberada, fue llevada al Ministerio de Gobierno para firmar un documento en el que se comprometía a abandonar su activismo. Ella rechazó la proposición y continuó consagrando todas sus fuerzas para hacer realidad las reivindicaciones de los indígenas. Tras intensa lucha, Tránsito Amaguaña y de los indígenas de Cayambe, la ley de la reforma agraria dictada por la Junta Militar que derrocó a Velasco Ibarra permitió a aquellos recuperar haciendas de las manos de la asistencia pública. Tránsito Amaguaña ganó el Premio Manuel Espejo de Quito en 1997 y fue el primer Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en el 2003. Su vida constituye un testimonio ejemplar de la labor de los movimientos indígenas campesinos en el Ecuador. Eso es lo que les puedo contar acerca de esta gran mujer. Y bueno, ahora ustedes tienen trabajo en casa. Me gustaría que imaginen que viven en Ecuador de 1970. Junto con su familia, organicen una mesa de negociaciones entre los representantes de las autoridades, empresarios y trabajadores. Esta conversación la puedes evidenciar con un pequeño video, así que muchísima suerte. Con esta información estoy segura que te quedó muchísimo más claro todo lo que vimos en clase. Ahora tienes que investigar mucho más acerca de Tránsito Amaguaña y recuerda hacer tu video en casa. ¡Chao!